El tema de Blake Lively se ha complicado a un nivel tan grande que ahora se ha descubierto una supuesta movida que ella le hizo a a Justin Baldoni antes de sacar la queja oficial que sacó en diciembre del 2024. Y si esto es así, hoy voy a desempacar todo este asunto, todo este lío. Es como una maraña de cabellos enredados. Imagínate tú cuando tú tienes mucho hilo, cabello enredado, que no encuentras cómo pasarle el peine. Y hoy te voy a comentar qué fue lo que pasó y en dónde va todo este proceso, porque este proceso se extiende a niveles insospechados. Así es que, señores, cuando les cuente qué fue lo que pasó con Blake Lively, ustedes se van a caer para atrás. Así, señores, y todo esto lo hacemos en nuestros episodios. Así es que te invito a que si te gustan mis contenidos, te suscribas, le des like y aquí en el botón de gracias también puedes dejar tus aportes para nosotros. El liazo que ha armado Blake Lively no es pequeño. Así es que ni siquiera estar en la lista número 100 de Time, esto la puede librar de lo que le viene a Blake Lively. Nadie la va a librar de demostrarse todo esto. Vamos a desempacar porque Daily Mail hizo una investigación muy fuerte y contundente de algo que pasó antes de todo esto. Recuerden que en diciembre ella lanzó una queja, no fue una denuncia como tal, pero bueno, ahora Daily Mail ha dicho que esto es la táctica legal súper turbia de Blake Lively que desencadenó una guerra con Justin Baldoni. Señores, de verdad les digo que cuando estuve verificando esto, la verdad que es muy fuerte y vamos a analizar esto. Presentó silenciosamente una demanda clandestina meses antes de que su guerra legal con Justin Baldoni se hiciera pública. La presentación permitió a sus abogados emitir una citación para obtener los textos vergonzosos y luego retirar la demanda. Todo sin que el equipo de Baldoni supiera siquiera que existía. Y vamos a explicar esta parte. Recuerden que Jones, la ex publicista de Justin Baldoni, la persona que era la jefa de Melissa Nathan es la publicista actual de Justin Baldoni que está metida en la denuncia junto con la otra persona que es la que arregla conflictos o maneja conflictos. Ellas dos están del lado de Baldoni e incluso forman parte de su denuncia en contra de Blake Lively. Jones era la jefa de esta agencia y Jones supuestamente le da una serie de mensajes de texto a Blake Lively. Muchos se preguntaban, pero ¿por qué le da estos mensajes de texto a Blake Lively así por así? E incluso confiscó supuestamente los teléfonos, la tableta de Melissa Nathan que trabaja con Justin Baldoni. Yo sé que es un arroz con mango, pero así es que si tienes que volver a revisar todo lo que estoy diciendo, pon el video una y otra vez, pero también en otros vídeos explico más esto a detalle. Ahora una investigación por Daily Mail ha descubierto la historia completa detrás de la oscura demanda que fue presentada sin los nombres de los acusados. Oigan esto, porque esto lo vamos a presentar ahora. Por una empresa propiedad de Blake Lively, en un intento por evitar ser detectada. Oigan esto. Blake Lively tenía una empresa y esta empresa que ya les voy a comentar, esta empresa no existía, sino que ella la había disuelto supuestamente hacía varios años. Los expertos legales dicen que el caso parece ser una demanda farsa, no falsa, sino una farsa. Y uno de ellos la describe como súper turbia. El abogado de Baldoni, Brian Friedman, dijo, esto parece ser una forma de eludir el proceso y poder obtener estos documentos en secreto sin tener que avisarle a nadie. Eso sería un abuso de proceso y tenemos la intención de tomar todas las medidas permitidas por la ley. Friedman dijo que no tenía conocimiento sobre la demanda y se vino a enterar por Daily Mail. Los abogados de Lively dijeron que la demanda recién descubierta era común y totalmente apropiada y acusaron a Friedman de falsa indignación. O sea, los abogados de Blake Lively están acusando a Friedman diciéndole, ay, pero tú que eres un hipócrita, mijo, porque esto era algo común, esto es algo que ocurre. O sea, yo tenía una empresa, la disuelvo, la retomo, mando a hacer una denuncia sin los nombres de los acusados, una cosa totalmente loca. Y luego que mando a hacer la denuncia, entonces obtengo lo que yo quiero, ¿ok? Y luego, no, pero eso es algo común.
común y corriente. Los documentos judiciales muestran que la demanda paralela fue presentada en la Corte Suprema de Manhattan el 27 de septiembre del año pasado por una empresa llamada Vansan. La demanda acusó hasta 10 personas no identificadas, enumeradas solo como DOS del 1 al 10. Increíble. O sea, esto se estaba manejando como un caso de esos de Didi, donde las personas se nombran como Jane Doe. Aquí se estaba mostrando como DOS del 1 al 10, o sea, acusado 1, 2, 3, 4, 5. Una locura. De dañar no, solo como dos, de dañar el negocio y la reputación de Vansan, pero no especificó qué hicieron mal. O sea, señores, yo no sé si estamos captando lo fuerte que es esto. Ella tiene esta empresa a nombre de ella, hace la denuncia a nombre de ella y estas personas nombradas del 1 al 10 que ni siquiera tenían nombres, simplemente tenían, es que estas personas, de estos dos, del 1 al 10, me hicieron daño a mi compañía. O sea, yo como compañía Avanzan, mira, estoy denunciando a 10 números. Y estos 10 números hicieron daño a mi compañía. Oigan esto. Ellos han participado y pueden seguir participando en esfuerzos para dañar al demandante, incluyendo no actuar en el mejor interés del demandante, tomar acciones para su beneficio personal a expensas del demandante, no comunicarse libremente con el demandante sobre asuntos que impactan el negocio y la reputación del demandante y revelar a terceros y no mantener estrictamente confidencial la información confidencial y o privada del demandante. Se lee en una de las oraciones típicamente vagas de esta denuncia que hizo ella anónima en septiembre. Recuerden que la queja la hizo ella en diciembre y es que todos nos enteramos de qué fue lo que supuestamente pasó. En ningún lugar de la demanda presentada por la abogada de Nueva York, Samantha Katze, se nombra a ninguna persona de ninguna de las partes, lo que permitió que el caso pasara desapercibido en el sistema legal. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí, el archivo New York County Clerk, el 9 de septiembre del 2000, el 27 de septiembre del 2024, a las 6:28 de la tarde. Ya les había dicho que cada denuncia que ella hace siempre es de tarde o de noche. De la Corte Suprema del Estado de Nueva York, del Condado de Nueva York. Vansan Inc. ¿Ok? Vansan Inc. Aquí están los acusados, 2, 1 al 10, inclusive. Pero ¿cómo es esto posible? Bueno, aquí aparece toda la denuncia. Los documentos obtenidos por Daily Mail muestran que el caso encubierto se presentó sin los nombres de los acusados, como ya vemos. Esto se presentó en Nueva York, en el condado de Nueva York. Están los nombres de los abogados Manant, Phelps y Phillips, LLP, por la queja de los dos del 1 al 10, los acusados. Inclusive, una serie de puntos que tocan aquí que han actuado en contra de toda, que han actuado en contra de la misma empresa y de la empresa como tal. Ok, la demanda acusó a 10 personas anónimas enumeradas como 2 del 1 al 10 de dañar el negocio y la reputación. Apenas 4 días después de la presentación, el 1 de octubre, Katze, la abogada, emitió una citación al expublicista de Baldoni, Stephanie Jones, y a su empresa Jones Works, que recientemente se había separado del actor, exigiendo todos los documentos y comunicaciones relacionadas con Lively, su marido Ryan Reynolds y sus empresas y Baldoni. Oigan cómo es este asunto. Esta abogada de Blake Lively, que no se había presentado como Blake Lively como tal, sino como la empresa, está pidiendo, le manda una citación a Jones y le dice, a ver, entrégame todos los documentos, todos los mensajes privados que incluyan a Blake Lively, Baldoni, Ryan Reynolds, sus empresas y todo. Jones no se opuso a la citación y entregó una serie de mensajes privados entre Jennifer Abel, exmiembro del personal de la Agencia de Relaciones Públicas, que continuó trabajando con Baldoni.
Jones había recuperado los mensajes de teléfono proporcionados por la compañía de Abel después de que Abel le dijera que dejaría Jones Works en julio. Allí fue donde Melissa Nathan tiene este problema porque la forma en que Jones saca a Melissa Nathan de la empresa fue muy fuerte. O sea, supuestamente, según Melissa, ella le dijeron, mira, ¿sabes qué? Le buscaron un policía, un seguridad, una cosa, no fue un policía, un seguridad de la empresa, y la sentaron ahí y le dijeron, pásame todos los textos y correos que tú tengas de esta empresa, porque tú te vas y no quiero que te lo lleves. Los textos supuestamente mostraban a Baldoni, a Bell y Nathan coordinando una campaña publicitaria negativa contra Lively, incluso cuando supuestamente estaban promocionando la película en 2024. En un texto ahora infame, Nathan escribió, podemos enterrar a cualquiera, supuestamente refiriéndose a su estrategia para lidiar con Lively. Sin embargo, luego, la misma demanda de Justin Baldoni, él mismo ha puesto que estos textos estaban alterados y que el contexto de la conversación no era ese. Después de emitir directamente la citación, Katze solicitó que se retirara la demanda contra Banzan sin ninguna acción adicional el 19 de diciembre. O sea, después que ellos recuperan o no recuperan, porque los textos no eran de Lively, después que ellos toman supuestamente estos textos de la empresa de Jones, estos textos simplemente ellos cancelan la demanda. Ah, mira, ya, esto se resolvió, no existe dose, no existen números, no existe nada. Al día siguiente, Lively presentó formalmente su denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California. Allí fue donde sale toda esta queja a The New York Times. Oigan cómo es esto, señores. El 7 de agosto comienzan a circular en línea especulaciones y teorías sobre una supuesta disputa, porque eso sí nos enteramos antes de que esto avanzara, ¿no? Esto fue el 7 de agosto, mucha gente comenzó a decir, pero ¿qué es lo que pasa? Allí pasa algo más, aquí pasa algo raro, porque la gente no estaba viendo a Justin Baldoni y a Blake Lively juntos dando y haciendo la campaña para la película. Y vamos a continuar con esta noticia porque esto es muy fuerte, ya les comento. Esto fue en agosto, ¿verdad? Se comenzó a hablar, ay, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando Blake Lively ha dicho, ajá, esto como que se me va a poner en contra, esta es mi opinión, esto se me va a poner en contra, déjame yo hacer esto, supuestamente según lo que está diciendo Daily Mail, déjame yo sacar desempolvar esta empresa y meterme a esto. Los registros muestran que Banzan, la compañía, se fundó en 2010 en Delaware, un estado conocido por su secretismo corporativo, y es cierto, tú puedes tener una compañía y nadie sabe a nombre de quién está la compañía. Entonces, sin embargo, la empresa luego hizo negocios en California, lo que le exigió que también presentara sus solicitudes en ese estado, revelando que Lively está detrás de la compañía. Porque cuando tú haces una cosa, todo se sabe, señores. La verdad es como el plástico, por no decir otra cosa, siempre sale a la superficie. El 1 de octubre, el abogado de Blake emite una citación a Stephanie. El 19 de diciembre, Blake retira la demanda y el 20 de diciembre, Blake presenta una queja ante el Departamento de Derechos Civiles. Así fue todo, ¿eh? Una presentación corporativa de California de septiembre del 2023 enumera a Blake Reynolds, el nombre de casada de Lively, como director ejecutivo, secretaria y director financiero de la empresa, y afirma que la empresa está en la industria del entretenimiento. El único negocio registrado públicamente que la empresa había realizado antes de la demanda de Manhattan era la importación de algunos artículos para el hogar desde el Reino Unido. Oigan esto, ella crea la compañía en el 2010. Esta es una empresa que lo único que estaba haciendo era haciendo importaciones desde el Reino Unido, artículos para el hogar, que es una colchita para la cama, que es todo esto. Y nadie sabía quién estaba detrás de la empresa. Entonces, luego de esto, los registros aduaneros de Estados Unidos indican que Banzan recibió 2 envíos de muebles, telas y puertas de The British
Shop en 2019 entregados en la dirección de Lively en el condado de Westchester de New York. Los productos importados fueron enumerados como dirigidos a Molly Carroll, una funcionaria de relaciones públicas que también fue acreditada como productora del video musical I Bet You Think About Me de Taylor's Version de Taylor Swift, que fue dirigido por su mejor amiga Lively. Ay, señores, parece que eso fue todo, todo eso que se pidió fue para lo que ellas hicieron, que fue parte del negocio, ¿no? Los expertos legales a los que Daily Mail pidió que revisaran el caso Banzan advirtieron que el supuesto plan pintaba mal para el equipo legal de Lively. Oigan esto, es que lo estoy diciendo y no, yo misma no me puedo creer lo que yo estoy leyendo. Miren aquí, State of California, Estado de California. Miren uno aquí, Vansan Incorporated, Delaware. Este es el nombre de la compañía, señores. Blake Reynolds, el nombre. Office address, la dirección de la oficina, mírenla acá. Miren aquí todo esto. Secretaria de Finanzas, oficial de finanzas, o sea, ella tenía todas las posiciones. Jefe de la oficina, ella tenía todas las posiciones aquí. Luego, aquí está toda la información de Blake Reynolds. Los registros públicos están ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la consecuencia de todo esto? Esta es una demanda falsa generada por un motivo ulterior que puede ser sancionada por un desperdicio de recursos judiciales, dijo Ron Zambrano, presidente de litigios laborales de la firma California West Coast Trial Lawyers. Lo hicieron a propósito para trabajar de forma muy subrepticia y clandestina. Es muy sospechoso. Si ese es el caso, es totalmente inapropiado. Los expertos señalaron que es altamente inusual que una empresa demande a su propio personal o representantes sin aparentemente saber siquiera quiénes son. Es que esto es una locura, como decía yo. Esto no tiene que ver si tú eres entendido en las leyes, esto es raro. O sea, yo estoy demandando, la empresa sola está demandando una serie de números, no tienen nombres, y esto es lo que pasa con esto. Y dice, el hecho de que se trate de una queja vaga hace que todo parezca una hoja de parra. La abogada de Lively, Ezra Hudson, dijo, las demandas Doe son herramientas legales comunes y totalmente apropiadas para presentar reclamos y descubrir la identidad de perpetradores desconocidos de actividades ilegales. Sin embargo, investigaciones que hemos hecho, hemos leído, cuando se interpone una demanda con el propósito de extorsionar y obtener información y luego se retira, esto puede traer una consecuencia, si bien no penal, si se demuestra que esto fue malicioso, ok, si esto puede ser un recurso que se puede utilizar en leyes, perfecto, se los comprendo. Pero si se demuestra que esto fue actuado con malicia, esta mujer pudiera estar enfrentando problemas serios y Friedman no se va a quedar con esa. Ya se los cuento. Vamos a hacer otra segunda parte porque hay mucho más que desglosar en este caso. Así es que si te ha gustado este contenido, suscríbete, comenta, comparte. Es importante para nosotros los creadores de contenido, si te gustan mis vídeos, que los compartas en todas tus redes sociales. Gracias y nos vemos en el próximo video. Bye bye.